Hola a todos, bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Soy Sofía y estoy muy feliz de acompañarlos el día de hoy. Quiero comenzar con una pregunta un poco extraña. ¿Qué es lo único que hacemos todos los días que consume un tercio de nuestras vidas, pero que a menudo tratamos como si fuera una pérdida de tiempo? Sí, lo adivinaron. Estoy hablando de dormir. Vivimos en una sociedad que glorifica el estar ocupado. Escuchamos frases como «dormiré cuando muera» o «el tiempo es dinero». A veces sentimos culpa por descansar, como si dormir fuera un acto de pereza. Pero hoy quiero cambiar esa mentalidad. Hoy quiero convencerlos de que dormir es, sin duda, la actividad más productiva que pueden hacer para su cerebro y su cuerpo. En este episodio especial y profundo, no solo vamos a hablar de descansar, vamos a explorar la ciencia detrás del sueño. Vamos a descubrir cómo el sueño limpia nuestro cerebro, cómo fortalece nuestra memoria y por qué literalmente nos mantiene vivos. Así que prepárense una taza de té, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje hacia el mundo de los sueños. Para entender por qué el sueño es tan importante, primero tenemos que entender qué es. Durante muchos años, los científicos pensaban que el sueño era un estado pasivo. Creían que, al dormir, el cerebro simplemente se apagaba, como cuando apagamos una computadora. Pero ahora sabemos que eso no es cierto. De hecho, cuando dormimos, nuestro cerebro está increíblemente activo. A veces incluso más activo que cuando estamos despiertos. Es un proceso biológico complejo y vital. Imagina que tu cuerpo es una ciudad enorme. Durante el día hay tráfico, construcción, negocios abiertos y mucha actividad. Se acumula basura en las calles, se desgastan las carreteras. Bueno, el sueño es el equipo de limpieza y mantenimiento que sale por la noche. Si este equipo no trabaja, la ciudad colapsa. El sueño no es un estado uniforme. No cerramos los ojos y ya. Nuestro sueño se divide en ciclos, y cada ciclo tiene diferentes etapas. Generalmente, pasamos por 4 o 5 ciclos cada noche y cada uno dura unos 90 minutos. Hablemos un poco de estas etapas, porque es fascinante. Primero tenemos el sueño ligero. Es esa etapa donde todavía escuchas un poco de ruido en la calle, donde estás entre despierto y dormido. Tu ritmo cardíaco baja y tu temperatura corporal desciende. Es la puerta de entrada. Luego entramos en el sueño profundo. Esta es la etapa mágica para el cuerpo. Aquí es donde se repara el tejido muscular, donde se fortalecen los huesos y, muy importante, donde se fortalece el sistema inmunológico. Si alguna vez te has despertado sintiéndote físicamente agotado, probablemente es porque no tuviste suficiente sueño profundo. Y finalmente, llegamos a mi etapa favorita, el sueño REM o movimiento ocular rápido. Se llama así porque, aunque tus párpados están cerrados, tus ojos se mueven rápidamente de un lado a otro. ¿Y saben qué pasa aquí? Aquí es donde soñamos. Pero el sueño REM no solo es para tener sueños locos, es esencial para nuestra salud emocional y mental. Durante el sueño REM, nuestro cerebro procesa las emociones del día. Es como una terapia nocturna gratuita. Si tuviste un día estresante o triste, el sueño REM ayuda a limpiar esas emociones fuertes para que al día siguiente puedas ver las cosas con más claridad. Ahora, quiero que piensen en su propia rutina. ¿Cuántas horas durmieron anoche? ¿Se despertaron solos o necesitaron una alarma ruidosa? Matthew Walker, uno de los científicos del sueño más famosos del mundo, dice algo que me impactó mucho. El sueño es el sistema de soporte vital más eficaz de la madre naturaleza. Y sin embargo, lo estamos ignorando.
En las siguientes secciones de este episodio vamos a desglosar exactamente cómo este sistema de soporte vital afecta cada parte de tu existencia, desde tu capacidad para aprender un nuevo idioma hasta tu capacidad para evitar enfermedades graves como el Alzheimer. Pero antes de seguir, quiero hacer una pausa. Quiero que respiren profundo y sean honestos con ustedes mismos. ¿Le están dando a su cuerpo el descanso que merece? Sigamos explorando. Muy bien, ya sabemos qué es el sueño y cuáles son sus etapas. Pero ahora quiero hablar de algo que a todos nos interesa: nuestra memoria y capacidad de aprender. Imaginen esta situación. Tienes un examen importante mañana, o tal vez una presentación difícil en el trabajo. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? Se quedan despiertos toda la noche estudiando o repasando, tomando café tras café. Pensamos que cuantas más horas pasemos mirando los libros, más aprenderemos. Tengo una mala noticia. Hacer eso es un error terrible. El sueño juega dos roles fundamentales en el aprendizaje. Uno es antes de aprender y el otro es después de aprender. Primero, hablemos del antes. Imagina que tu cerebro tiene una bandeja de entrada de correos electrónicos, como en tu computadora. Esta bandeja de entrada se llama hipocampo. Es una parte pequeña del cerebro donde guardamos la información nueva temporalmente. El problema es que el hipocampo tiene una capacidad limitada. Es como una memoria USB pequeña. Si no duermes, esa memoria se llena, y cuando está llena, ¿qué pasa? La nueva información rebota. Simplemente no entra. No puedes aprender nada nuevo. Necesitas dormir para limpiar esa bandeja de entrada y dejar espacio libre para el día siguiente. Pero el segundo rol del sueño es aún más fascinante, el rol del después. Dormir es literalmente presionar el botón de guardar en un documento de Word. Cuando dormimos, especialmente durante el sueño profundo, nuestro cerebro toma toda esa información que aprendimos durante el día, que estaba en el hipocampo, esa memoria temporal y frágil, y la traslada a una ubicación de almacenamiento permanente y segura llamada la corteza cerebral. Es como mover archivos de una memoria USB vieja al disco duro seguro de tu computadora. Al día siguiente, no solo recuerdas mejor la información, sino que tu cerebro ha creado conexiones nuevas. ¿Alguna vez se han ido a dormir con un problema sin resolver y al despertar tienen la solución mágica? Eso es el sueño trabajando. Así que, estudiantes que me escuchan, si quieren sacar mejores notas, la respuesta no es estudiar más horas por la noche. La respuesta es cerrar el libro y apagar la luz. Ahora dejemos el cerebro por un momento y bajemos al cuerpo. Porque el sueño no solo te hace más inteligente, el sueño te mantiene sano y literalmente te mantiene con vida. Hablemos de tu sistema inmunológico. Ya saben, los soldados internos que nos defienden de los virus y las bacterias. Hay un tipo de células en nuestro cuerpo llamadas células asesinas naturales, Natural Killer Cells. Suena como el título de una película de acción, ¿verdad? Pero son los héroes de tu cuerpo. Su trabajo es identificar elementos peligrosos, como células cancerígenas o virus, y destruirlos. Aquí viene el dato impactante. Un estudio demostró que si duermes solo 4 horas una noche, la actividad de estas células asesinas naturales disminuye en un 70%. ¡70%! Eso significa que después de una sola noche de mal sueño, tu escudo protector está casi desactivado. Por eso, cuando estamos cansados, nos enfermamos de gripe mucho más rápido. Dormir es el mejor seguro médico que existe y es gratis. Y hay más. ¿Alguna vez han notado que cuando tienen sueño tienen mucha más hambre? No hambre de ensalada o fruta, sino hambre de carbohidratos, dulces, pizza, cosas pesadas.
Esto no es falta de voluntad, es química pura. Tenemos dos hormonas principales que controlan el apetito, la grelina y la leptina. La grelina es la hormona que te dice, «Hey, tengo hambre, come». La leptina es la hormona que te dice, «Ya estoy lleno, para de comer». Cuando no duermes lo suficiente, los niveles de grelina, la hormona del hambre, se disparan hacia arriba y los niveles de leptina, la que te dice que pares, caen al suelo. Tu cuerpo pierde los frenos y acelera el apetito. Es una trampa biológica. Si estás intentando controlar tu peso, hacer dieta y ejercicio no servirá de mucho si no estás durmiendo tus 7 u 8 horas. El sueño es el pilar olvidado de la nutrición. Y por último, en esta sección de salud física, quiero tocar un tema vital, tu corazón. Durante el sueño profundo, tu presión arterial baja. Es como si el corazón se tomara unas mini vacaciones. Baja la velocidad, se relaja. Si no duermes lo suficiente, tu presión arterial nunca baja. Se mantiene alta durante 24 horas. Esto pone una presión enorme sobre tu sistema cardiovascular. Hay un experimento global que hacemos 2 veces al año que demuestra perfectamente esto: el cambio de horario. En primavera, cuando perdemos 1 hora de sueño, al día siguiente los ataques cardíacos aumentan un 24% en todo el mundo. En otoño, cuando ganamos 1 hora de sueño, los ataques cardíacos disminuyen un 21%. Es increíble, ¿verdad? Una sola hora puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para nuestro corazón frágil. Entonces, amigos, cuando decidimos quedarnos despiertos viendo una serie más en Netflix o navegando en redes sociales, estamos tomando un préstamo con intereses muy altos, y el banco es nuestra salud. Ya hemos visto cómo el sueño afecta tu mente y tu cuerpo, pero quizás algunos de ustedes estén pensando, Sofía, todo eso suena bien, pero yo soy fuerte, yo puedo aguantar. Además, me siento triste o ansioso y no puedo dormir. En el próximo bloque vamos a hablar de algo muy delicado pero crucial: el sueño y la salud mental. ¿Cómo afecta el no dormir a nuestra ansiedad y felicidad? Y vamos a derribar el mito de «yo funciono bien con 5 horas». No se vayan, volvemos en un minuto. Antes de la pausa, prometí hablar sobre algo que nos afecta a todos: nuestras emociones. Quiero que sean sinceros. ¿Alguna vez han temido uno de esos días en los que todo les molesta? Un amigo hace un comentario inofensivo y tú explotas de rabia. O ves un video de gatitos en internet y empiezas a llorar sin control. Te sientes como una montaña rusa emocional. Si miramos atrás, casi siempre descubriremos que la noche anterior dormimos mal. ¿Por qué sucede esto? Bueno, volvamos a mirar dentro del cerebro. Tenemos una estructura llamada la amígdala, no las amígdalas de la garganta, sino una pequeña parte en el cerebro profundo. La amígdala es el centro de nuestras emociones fuertes, especialmente las negativas, como el miedo y la ira. Es como el pedal del acelerador emocional. Normalmente tenemos otra parte del cerebro justo detrás de nuestra frente llamada corteza prefrontal. Esta es la parte lógica, racional. Es el CEO del cerebro. Actúa como el freno de las emociones. Cuando la amígdala dice «grita», la corteza prefrontal dice «tranquila, no es para tanto». Pero aquí está el problema. Cuando no duermes, la conexión entre el freno y el acelerador se rompe. Literalmente se desconecta. Sin sueño, tu cerebro emocional pisa el acelerador a fondo y no tienes frenos. Por eso, el mundo parece más hostil, más negativo y más estresante cuando estamos cansados. No es que el mundo haya cambiado, es que tu capacidad para procesarlo ha colapsado. Esto es crucial para entender la ansiedad y la depresión. Antes, los médicos pensaban que los problemas de sueño eran un síntoma de la depresión. Ahora sabemos que es una calle de doble sentido. La falta de sueño puede causar o empeorar gravemente la ansiedad.
Dormir bien es una terapia emocional de primeros auxilios. Y esto me lleva al punto más polémico de hoy, la gran mentira. Seguro conocen a alguien, o quizás ustedes sean esa persona, que dice con orgullo, yo no necesito dormir 8 horas, con 5 horas estoy perfecto, mi cuerpo se acostumbró. Tengo que ser muy directa con ustedes. Eso no es verdad. Científicamente, el porcentaje de la población que puede sobrevivir con 5 horas de sueño sin sufrir daños en su cerebro o cuerpo es 0. Bueno, para ser exactos, es una fracción de un 1%. Es más probable que te caiga un rayo a que tengas el gen especial para dormir poco. El problema es que los seres humanos somos terribles para juzgar nuestro propio cansancio. Es como alguien que ha bebido demasiado alcohol. Si le preguntas al borracho, ¿estás bien para conducir?, te dirá, sí, estoy perfecto. Pero sabemos que sus reflejos son lentos. Con el sueño pasa lo mismo. Te acostumbras a funcionar bajo mínimos. Te acostumbras a estar cansado, irritable y lento, y piensas que esa es tu normalidad. Pero no lo es. Has olvidado lo que se siente estar verdaderamente despierto. Y si el cansancio no les preocupa, déjenme darles una razón más poderosa para dormir: el Alzheimer. Durante años, no sabíamos para qué servía el sueño realmente, pero hace poco se descubrió algo revolucionario: el sistema linfático. Imaginen que durante el día, mientras sus neuronas trabajan, producen basura metabólica, residuos tóxicos. Uno de estos residuos es una proteína pegajosa llamada beta-amiloide. Esta proteína es famosa porque se acumula en los cerebros de los pacientes con Alzheimer. ¿Cómo nos deshacemos de ella? Bueno, cuando entras en el sueño profundo, algo increíble sucede. Las células de tu cerebro se encogen, se hacen más pequeñas, dejando espacio entre ellas, y entonces el líquido cefalorraquídeo entra a presión y lava el cerebro. Limpia toda esa basura tóxica, incluyendo la beta-amiloide. Es una limpieza a presión nocturna. Pero, y esto es clave, este proceso solo ocurre cuando duermes. Si no duermes lo suficiente, esa basura tóxica se queda en tu cerebro. Se acumula noche tras noche, año tras año. Es un hecho aterrador, pero real. La falta de sueño crónica es uno de los factores de riesgo más grandes para desarrollar Alzheimer en el futuro. Sofía, sé que todo esto puede sonar un poco aterrador. Mi intención no es asustarlos para que no puedan dormir, qué ironía sería eso, sino despertarlos a la realidad de lo importante que es esto. La buena noticia es que nunca es tarde para empezar a priorizar el sueño. Tal vez se estén preguntando, Sofía, te creo, quiero dormir bien, pero simplemente no puedo. Me acuesto y doy vueltas en la cama. Mi mente no se apaga. ¿Qué hago? No se preocupen, no los dejaré solo con los problemas. En la próxima y última parte de este episodio vamos a volvernos prácticos. Les voy a dar las herramientas, los trucos y la ciencia de la higiene del sueño. Vamos a aprender cómo hackear nuestro cuerpo para dormir como bebés. Prepárense para tomar notas porque lo que viene cambiará sus noches. Hasta ahora, hemos hablado de los problemas. Hemos visto el daño que causa no dormir. Pero no quiero que se queden con el miedo. Quiero que se queden con el poder. Porque la buena noticia es que el sueño es algo que, en gran medida, podemos controlar. Existen reglas biológicas que nuestros ancestros seguían sin saberlo, pero que nosotros, en la vida moderna, hemos roto por completo. Para arreglar nuestro sueño, tenemos que convertirnos en hackers de nuestra propia biología. Y el primer código que tenemos que descifrar es la luz. Vivimos en una sociedad oscuramente privada. ¿Qué significa esto? Significa que pasamos el día en interiores con poca luz natural y pasamos la noche bañados en luz artificial brillante. Para tu cerebro, esto es una confusión total.
Tenemos una hormona llamada melatonina. Es la hormona de la oscuridad. Cuando el sol se pone, tu cerebro libera melatonina para decirle al cuerpo, es de noche, prepárate para dormir. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Se pone el sol y nosotros encendemos luces LED blancas y brillantes. Miramos nuestros teléfonos, tabletas y computadoras. Esas pantallas emiten una luz azul potente. Para tu cerebro, esa luz azul es idéntica a la luz del sol de la mañana. Así que aunque sean las 11 de la noche, tu cerebro piensa que son las 11 de la mañana. Bloquea la melatonina. Y por eso, cuando te acuestas, no tienes sueño. La solución práctica número 1, necesitamos oscuridad. 1 hora antes de ir a dormir, baja las luces de tu casa. Usa lámparas tenues de color naranja o rojo, no luz blanca. Y por favor, aléjate de las pantallas. Si tienes que usarlas, activa el modo nocturno o usa gafas que bloqueen la luz azul. Pero la luz tiene otra cara. Necesitamos luz solar por la mañana. Intenta salir a la calle y recibir luz natural durante 20 minutos antes del mediodía. Esto resetea tu reloj biológico. Le dice a tu cuerpo, el día ha comenzado. Si haces esto, tendrás sueño más temprano por la noche. Es magia biológica. Ahora hablemos de química. Hablemos de las 2 drogas más comunes que usamos para alterar nuestro estado: la cafeína y el alcohol. Empecemos con la cafeína. Yo amo el café, lo admito, pero tenemos que entender cómo funciona. En tu cerebro se acumula una sustancia llamada adenosina. La adenosina es lo que te hace sentir cansado. Cuanta más adenosina, más sueño. La cafeína funciona bloqueando los receptores de adenosina. Es como si pusieras cera en los oídos de tu cerebro para que no escuche el mensaje de cansancio. El problema es la duración. La cafeína tiene una vida media de unas 6 horas. Esto significa que si tomas una taza de café a las 4 de la tarde, a las 10 de la noche, el 50% de esa cafeína sigue nadando en tu cerebro. A las 2 de la mañana, todavía tienes el 25%. Es como si intentaras dormir mientras alguien te grita al oído. Aunque logres dormirte, tu sueño no será profundo. La solución práctica número 2, ponte una hora límite. Disfruta tu café, pero intenta no tomar nada de cafeína después de las 12 del mediodía o las 2 de la tarde. Dale tiempo a tu cuerpo para limpiarse antes de dormir. Y ahora, el alcohol. Mucha gente usa una copa de vino o whisky como un somnífero para relajarse antes de dormir. Creen que les ayuda a dormir. Lamento decirles que esto es un mito peligroso. El alcohol no induce el sueño, induce la sedación. Sedación y sueño son cosas muy diferentes. Cuando estás sedado, tu cerebro no está haciendo el trabajo de restauración. Además, el alcohol fragmenta el sueño. Te hace despertar muchas veces durante la noche, aunque no lo recuerdes. Y lo peor, el alcohol bloquea el sueño REM, la etapa de los sueños y la salud emocional. Si bebes mucho por la noche, te despertarás al día siguiente sintiéndote agotado, aunque hayas estado en la cama 8 horas. No dormiste, estuviste anestesiado. La solución práctica número 3, si vas a beber alcohol, hazlo temprano. Intenta que pasen varias horas entre tu última copa y el momento de ir a la cama para que tu hígado pueda procesarlo. Por último, en este bloque de biología, la temperatura.
Para quedarnos dormidos y permanecer dormidos, nuestro cuerpo necesita bajar aproximadamente 1 grado centígrado o unos 2 grados Fahrenheit. Por eso es tan difícil dormir en una noche caliente de verano. Nuestro cuerpo necesita frío para iniciar el sueño. Mucha gente comete el error de poner la calefacción muy alta en invierno. La temperatura ideal para una habitación es sorprendentemente fresca, alrededor de 18 grados centígrados, 65 grados Fahrenheit. Aquí va un truco contraintuitivo. Toma un baño caliente antes de dormir. ¿Por qué? Pensarán que eso calienta el cuerpo, pero no. Cuando sales del agua caliente, tus vasos sanguíneos se dilatan y el calor escapa rápidamente de tu cuerpo. Tu temperatura central baja de golpe. Esa bajada rápida de temperatura es una señal química para tu cerebro que dice, es hora de dormir. Así que ribona caliente, baño caliente. La combinación ganadora. Ya hemos ajustado la luz. Hemos controlado la química del café y el alcohol, hemos enfriado la habitación. Pero todavía queda un obstáculo gigante, quizás el más difícil de todos: tu mente. ¿Qué haces cuando te acuestas en esa habitación perfecta y oscura, pero tu cerebro no se calla? ¿Qué haces cuando la ansiedad por el futuro o los recuerdos del pasado te atacan? En la última parte de nuestro episodio de la Masterclass sobre el sueño, vamos a aprender a entrenar a nuestro cerebro para que asocie la cama con el descanso y no con la preocupación. No se pierdan el final de esta Masterclass sobre el sueño. Ya casi llegamos.